¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta clase vamos a reconocer los tipos de escala que se utilizan en dibujos o planos. Primero, ¿qué es un plano? Un plano es un dibujo que muestra un objeto, ya sea en su tamaño real, en su tamaño ampliado o en su tamaño reducido. A esa relación de aumento o reducción de las medidas en un plano con el objeto real se llama escala. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo un libro y aquí tengo el dibujo del libro. Este es el dibujo o la representación de la tapa del libro. Si tú ves aquí, el libro mide 14 centímetros de ancho por 24 centímetros de altura. Y aquí también tenemos 14 centímetros de ancho por 24 centímetros de altura. Cuando las medidas del dibujo coinciden con las medidas del objeto real, se llama una escala natural. En el caso de este dibujo, nosotros vemos que los 14 centímetros de ancho del dibujo equivalen a los 14 centímetros de ancho del libro. Equivale a lo mismo. Entonces, cuando nosotros establecemos la relación, tenemos así: 14 centímetros del dibujo equivalen a 14 centímetros del objeto real, o sea, del libro. Acá está, el libro. Y si nosotros reducimos, tenemos aquí 1 centímetro del dibujo equivale a 1 centímetro del objeto real. Y la escala se representa de la siguiente manera: 1, 2 puntos, 1, donde esta primera unidad es la medida en el plano y esta segunda unidad es la medida o longitud en el objeto real. Vamos a pasar a otro ejemplo. Tengo yo un cerámico. Tú conoces un cerámico. Se usa para cubrir pisos, para cubrir paredes. Aquí yo tengo un cerámico cuadrado que tiene 45 centímetros de lado. Y aquí tengo el dibujo o el plano del cerámico. ¿Ves? Tengo el objeto real y tengo su dibujo o su plano reducido. Aquí estamos trabajando con una escala de reducción. En este objeto real, el lado es de 45 centímetros, pero en el dibujo tenemos que el lado mide 15 centímetros. Entonces, se está estableciendo una relación de la siguiente manera: 15 centímetros en el dibujo equivalen a 45 centímetros en el objeto real. Entonces, cuando tenemos esas proporciones, lo ponemos de la siguiente manera: 15 centímetros del dibujo equivale a 45 centímetros del objeto real. Y si simplificamos, tenemos aquí 1 centímetro equivale a 3 centímetros. 1 centímetro del dibujo equivale a 3 centímetros del objeto real. Y la representación de la escala es así: 1 a 3. ¿Qué significa? Que 1 centímetro del dibujo equivale a 3 centímetros en el objeto real. Esta escala de reducción se utiliza cuando se quieren construir o elaborar planos de muebles, planos de ciudades, planos de casas. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un plano del frontis de una casa. Y en este plano dice que la escala es de 1 a 50. ¿Qué significa? Que por cada centímetro en el dibujo tenemos 50 centímetros en el tamaño real de la casa. Por ejemplo, aquí dice que el primer piso mide 5 centímetros. Y claro, ¿cuánto mide en el tamaño real el primer piso? 250 centímetros, que vendrían a ser 2,5 metros.
Mira acá, la altura total de la casa es de 20 centímetros en el dibujo, pero ¿y en el tamaño real? Ajá, tenemos que hacer la conversión y serían 10 metros, equivaldría a 10 metros. Ahora te voy a mostrar otro ejemplo. Aquí tengo una fresa, mira, y este es el dibujo de la fresa, pero es un dibujo ampliado, porque aquí estamos trabajando con una escala de ampliación. El objeto real lo estamos ampliando en el plano o en el dibujo. La altura de la fresa aquí es de 5 centímetros, pero en el dibujo la altura de la fresa es de 20 centímetros. Estamos estableciendo la siguiente relación. 20 centímetros del dibujo, 20 centímetros de la altura de la fresa en el dibujo equivalen a 5 centímetros de la fresa en tamaño real. Y se establece la relación de esta forma. 20 centímetros en el dibujo equivalen a 5 centímetros en el tamaño real. Si simplificamos, tenemos aquí quinta 1, quinta 4. ¿Qué significa? Que cada 4 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro de la fresa en el tamaño real. Y la representación es de esta forma. 4, 2 puntos, 1. ¿Qué significa? Que 4 centímetros en el dibujo equivale a 1 centímetro en el tamaño real. Este tipo de escala se utiliza cuando se trata de representar objetos o elementos muy pequeñitos. Por ejemplo, este es el dibujo de un coronavirus. Pero, ¿es de este tamaño el coronavirus? No. Un coronavirus, un virus de este tipo, mide de 120 a 160 nanómetros, o sea, solamente visible con un microscopio electrónico. No lo podemos ver así. Es pequeñísimo, pero para efectos de estudios, por ejemplo aquí para ver cómo es su estructura, ¿qué se hace? Se hace un dibujo, se hace una representación y se hace una ampliación. Recuerda siempre que las escalas se muestran escribiendo primero la unidad que aparece en el dibujo. 2 puntos y el equivalente en el tamaño real. No lo olvides. Nos vemos. Chao.